Los temas en tendencia. Que son virales en las redes sociales. En Al Día. Presentado por el Banco de Venezuela. Donde el mayor valor eres tú. Muy buenas tardes, 2 de la tarde, completamente en vivo por las pantallas de Venezolana de Televisión, en el único podcast en vivo de la televisión venezolana. Como todos los lunes, aquí estamos además para analizar los últimos acontecimientos de este panorama. Bueno, ya 25 semanas, además nuestro país denunciando este ataque contra nuestra nación, un ataque multiforme, ya de forma evidente también en ese comunicado por parte del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, el pasado 16 de diciembre, que verbaliza y evidencia además lo que el gobierno venezolano y lo que nuestro país había denunciado desde hace más de 20 años, y es el interés por nuestros recursos, por nuestras riquezas, por nuestras tierras, muy explícito además de forma textual a través de este comunicado, y además todo lo que ha sucedido a raíz de esto también contra nuestro país. De hecho, hace algunos minutos escuchábamos al canciller venezolano Iván Gil leyendo pues este comunicado, ¿no?, del presidente de la República, Nicolás Maduro, hablando justamente de todo esto que ha sucedido también, y en este comunicado se refería digamos que iba dirigido no solo al pueblo venezolano, sino también a los presidentes y jefes de Estado de América Latina y el Caribe, denunciando de forma, digamos, específica todo lo que ha sucedido, sobre todo en estas últimas semanas. Más de 28 ataques, de hecho, de Estados Unidos en el Caribe, más de 104 personas que han sido asesinadas, de hecho, en estos ataques. Obviamente, esto tiene una situación interna también en este país, cómo está el panorama, el respaldo que se ha dado además de naciones como China, como Rusia específicamente, otros movimientos sociales, otras agrupaciones en este país y a nivel mundial también, a escala mundial, sobre esta agresión sostenida contra nuestra nación, que cada vez evidencia más el interés, obviamente, de Estados Unidos por parte de nuestros recursos. Esta va a ser la conversación del día de hoy, haciendo como un recuento de todo lo que ha sucedido, de lo que se espera además en las próximas horas a propósito de esto, y sobre todo, bueno, el espíritu del pueblo venezolano ante estas circunstancias. De hecho, ayer veíamos, ¿no?, 100 años de ese bloqueo naval en 1902, cómo generaba pues ese ambiente también de unión contra esta agresión imperial, en este caso por parte de Alemania y Reino Unido, y cómo se fueron incorporando también otros países en este sentido, pero cómo reaccionó nuestra nación. Diferencias hay bastantes, pero sobre todo ese espíritu creo que es el que se puede rescatar a propósito de este tema. Presentamos a nuestros invitados con los que vamos a conversar el día de hoy acerca de este tema. Vamos a ver de quiénes se trata. Bueno, y aquí con nosotros, amigos de la casa, les agradecemos además que nos acompañen hoy lunes 22 de diciembre, ya, bueno, poquitas horas del 24, muy significativo además para el pueblo venezolano celebrar, como siempre, pues la Navidad, y vemos además ese ritmo habitual en nuestro país, la gente moviéndose también a hacer lo que corresponde por estas fechas. Gabriel Sánchez, postdoctor en seguridad. Hola, Gabriel, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias por la invitación. ¿Cómo estás? Bienvenido siempre. José Briceño, historiador. ¿Qué tal, profe? Bueno, muy buenas tardes nuevamente por la invitación a este programa. Un saludo muy cordial a toda nuestra población en el territorio nacional. Bueno, yo mencionaba como algunos de los elementos, ya en distintos lunes hemos conversado acerca de este tema, 25 semanas ya, parece mentira, pero de este ataque incluso más directo, sostenido contra nuestro país, con, digamos, con escaladas bastante interesantes también, que violan distintos convenios internacionales, Carta de las Naciones Unidas, una cantidad de elementos incluso que podemos desarrollar en este momento, que ha sido expuesto además en distintos comunicados por el gobierno venezolano a propósito de los últimos ataques. Bueno, yo decía hace un ratico ese comunicado o esa carta del jefe de Estado venezolano leída por el ministro para Relaciones Exteriores, Iván Gil, donde obviamente se evidencia lo que ya sabemos nosotros como venezolanos: no hemos cometido ningún acto que justifique la intimidación militar norteamericana. Creo que el pecado más grande que hemos cometido es tener los recursos que tenemos y obviamente levantar siempre las banderas de la soberanía, de la independencia y el derecho que tienen los pueblos además a decidir sobre su propio destino. Se referían también a esto que mencionábamos hace un ratico sobre las fuerzas estadounidenses que han perpetrado 28 ataques armados contra embarcaciones civiles en el Mar Caribe y el Océano Pacífico Oriental, con un saldo de 100
4 personas ejecutadas extrajudicialmente, muchas de ellas en condición de naufragio. Esto fue discutido recientemente, creo que en la Cámara de Representantes ayer. Hace algunos días hubo como una votación allí donde justamente pedían poner fin a estos ataques de forma injustificada. Estos derechos violan el derecho a la vida, o estos hechos violan el derecho a la vida tal como lo establecen los convenios de Ginebra de 1949, así como el protocolo adicional primero de 1977, que impone la distinción absoluta entre el pueblo civil y combatiente. El gobierno norteamericano procedió al secuestro y robo de 2 buques en alta mar que contenían aproximadamente 4 millones de barriles de petróleo venezolano, y además anunció un bloqueo naval absoluto contra los tanqueros que lo transportaban. Esto ha sido como lo de las últimas horas, ¿no? Y lo que mencionábamos hace un rato, declaraciones de gobiernos como el de China, como el de Rusia, distintos movimientos sociales en el mundo, distintas Irán, Corea. declaraciones, el respaldo también exacto de países de América Latina, otras naciones también que se unen a esto, porque además, ¿qué pasa? Y es justamente lo que vamos a conversar, ¿no? Haciendo como ese recuento de lo que ha sucedido. Este ataque hacia nuestro país obviamente va a tocar distintos elementos en el mundo, y la gente lo sabe, por eso es que también se dan estas declaraciones. ¿Cómo lo miran ustedes? Bueno, ya 22 de diciembre, 100 años además de ese primer intento y de respuesta, ¿no?, de unión nacional que se dio en 1902, obviamente en este momento en un contexto completamente diferente, pero con ciertas características que nos llaman a revisar un poco el espíritu de los venezolanos con respecto a este tema. ¿Podemos hacer como un recuento de lo que ha sucedido? Elementos allí importantes que podemos destacar, profe. Bueno, haciendo cronología histórica, las rancias monarquías jugaron un papel preponderante en la dominación de la América. El 5 de julio de 1811 se da la Declaración de Independencia, y a los 15 días posteriores llega a la península ibérica, allá en Castilla, la información a Fernando VII. Expresó qué le ocurre a esos salvajes inconformes en América. Se produjo el primer bloqueo hacia las costas de nuestro país. Ha sido un hecho cronológico en el tiempo. Posteriormente viene el año 1902, corolario Roosevelt, el garrote y la zanahoria. Dentro de ese contexto viene un bloqueo internacional, que es un acto de guerra, es bloquear, es la asfixia a las naciones, a los estados soberanos, para poder suprimir cartas que están contenidas desde 1648 en ese decreto de Westfalia. En estos tiempos históricos, declaraciones flagrantes del Departamento de Estado norteamericano, el Departamento de Guerra, el presidente Donald Trump, que imprime una fuerza bélica, ya no pasa a su mar territorial, sino ya logra traspasar los límites del mar continental para someter de manera del tutelaje, de la intromisión en los asuntos públicos de los estados, para someterlos a través, ya no es de la vía cognitiva de la guerra, esa guerra multifactorial, ya una guerra de carácter militar. Bueno, una actitud que no solo es contra nuestro país, ¿no?, sino que a nivel internacional ha sido como una postura demasiado evidente también de Estados Unidos, sobre todo en estos últimos meses, específicamente con ciertas situaciones que se han dado también en el mundo. Y ahí vemos también el tema de Dinamarca, que seguramente vamos a tocar a lo largo de esta conversación. Pero cómo además se convierte esto en un acto evidente que por mucha gente o por mucho tiempo algunas personas manifestaban que, bueno, estas declaraciones que daba el comandante Hugo Chávez en su momento cuando se refería a los intereses propios de Estados Unidos, y que seguramente los tiempos se iban a complicar desde el punto de vista petrolero, económico también a nivel geopolítico, la gente decía, no, bueno, eso no va a pasar, eso es paranoia, no, bueno, eso es parte, digamos, de un discurso que se maneja. Es evidente y quedó, no lo decimos nosotros, quedó plasmado también en ese texto al que yo hacía mención el pasado 17 de diciembre, que obviamente le pone otro color a este tema, Gabriel. Bueno, fíjate, hay que retomar que el discurso de Chávez está más vigente que nunca, Sí. ¿no? Y fíjate que cuando Estados Unidos declara a Venezuela una amenaza inusual e inminente, está más vigente que nunca, pero no una amenaza
desde el punto de vista de sus intereses militares o que somos una agresión militar, sino que lamentablemente es ideológico. Lamentablemente nosotros decidimos ser libres, soberanos, independientes, y eso es una amenaza para Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Venezuela se ha convertido en un multiplicador. África se levantó, Asia se levantó, América Latina se levantó apoyando al presidente, que en aquel momento era nada más Fidel, después se le unió Hugo Chávez. Y después fue como un efecto dominó también que se generó. Fue expandiéndose, se fue expandiendo, y ahora hablamos de izquierda, de derecha, porque antes nada más era derecha, y los comunistas en aquel momento. De hecho, la discusión en muchos de estos procesos electorales que de hecho hemos visto en los últimos días ha sido: ¿el presidente es de derecha o es de izquierda? O sea, digamos que por ahí en ese tono también van a estar discusiones. Fíjate que comenzaron con esa amenaza inusual. Después dijeron que en Venezuela lo que había era una dictadura que reprimía al pueblo, que violaba los derechos humanos. Después decían que nosotros mandamos a delincuentes a América Latina y a Estados Unidos. Después dijo, bueno, no, es que Maduro es un delincuente, y lo pone en una lista que es de terroristas. Bueno, no llegó al terrorista, decía que eran criminal. Después de criminal, organizaciones criminales, exacto. Después pasó al Tren de Aragua. Después del Tren de Aragua pasó al Cartel de los Soles. Del Cartel de los Soles pasó a narcotráfico. Del narcotráfico brincamos a narcoterrorismo. Y ahora estamos hablando de petróleo. Lo demás ya no existe. Claro. Entonces ellos tratan de encuadrar, y es que es lamentable que ciertos venezolanos se presten para esa dinámica a nivel internacional. Es lamentable que esa visión no se encuadre. Tanto así que cuando Donald Trump gana las elecciones, gana con un 54.8% de la aceptación del patrón electoral. Pero 9 meses después, bueno, no, creo que lleva 11, ¿no? 11 meses después, el presidente lleva más del 55%, casi el 56% de desaprobación de su política. Y eso se ha visto en las elecciones internas que ha vivido Estados Unidos. Pierden un bastión de los republicanos y ganan los demócratas la alcaldía de Miami en Florida. Ganan Nueva York, la cuna del neoliberalismo y nihilismo radical de los Estados Unidos, y gana nada más y nada menos que un emigrante de origen extranjero, musulmán, que se declara socialista. Que también causó revuelo. Eso causa un problema y es una pérdida, porque en esas elecciones me acuerdo muy claramente que fue el presidente de los Estados Unidos contra el candidato demócrata, que en este caso era el actual alcalde que estamos discutiendo. Lo cual hay una popularidad de un sistema que está en decadencia. Más allá de decadencia, ya falleció. Y el pueblo norteamericano necesita un nuevo sistema. Yo lo que discutía con otros camaradas que decía, mira, Estados Unidos se está preparando, e inclusive en los próximos, para el 2030, aproximadamente 2028-2030, calculo yo que Estados Unidos se va a preparar para un gobierno de izquierda, porque ya la población así lo necesita, el sistema ya así lo necesita. Nadie está hablando ahorita, están hablando, pero en Estados Unidos acaba de suceder, en un estado completo se quedó sin luz. Sí. Un tema energético, no solamente Estados Unidos, han pasado a otros países en el hemisferio y en otros continentes que se están quedando sin energía, lo cual aclara por qué es la situación con Venezuela. O es decir, que la respuesta incluso en todo esto Es que estuviese pasando, sí es energética, pero pudiese estar en una situación interna de este país. ¿Qué dice el profe? Es obligante hacer los hechos cronológicos. Cuando Donald Trump manifiesta públicamente ante el mundo que es la global capitalista mundial que está detrás de él, ordenando, dictaminando, bueno, debería devolverle las tierras que usurparon a través de esa guerra de 2 años, 1846, 1848, que se produjo el Pacto Guadalupe Hidalgo, y que se apropió, ya venían con la intención desde 1845, con el destino manifiesto. 2 millones de kilómetros de territorio deberían hacerle la devolución histórica a México. Pero como este es un canal que requiere informar a nuestro pueblo,
El artículo 12 y el artículo 13 pone de manifiesto que los minerales y los hidrocarburos que yacen en todo nuestro territorio son de utilidad pública, son inajenables, son imprescriptibles, no se pueden traspasar a ninguna potencia o alguna entidad o algún tercero que quiera poseer a través de mecanismos fraudulentos. Y vamos al artículo 326, donde nosotros tenemos hoy en estos momentos históricos de asedio internacional la corresponsabilidad histórica de defender toda nuestra integridad territorial para posteriormente a las generaciones futuras, esos niños, niñas, adolescentes que van a tomar la dirección pública en los asuntos públicos del Estado, puedan ser poseedores y poseedoras de un inmenso territorio rico que quieren ostentar desde el neoclásico capitalismo neoliberal. No, y que esto justamente, o el profe hace, entiendo referencia a esto, porque además el argumento que se empleó luego de ese comunicado que se dio a través de esta red social por parte del presidente de los Estados Unidos, era que ellos habían construido supuestamente, digamos, la estructura, ¿no? O la industria petrolera en nuestro país y por tanto eso representaba un robo. Obviamente este discurso cala y de esta forma para quienes ven la situación de nuestro país a través de esos ojos, pudiese estar justificado justamente las acciones que están cometiendo. Sin embargo, sabemos además, y de hecho podemos profundizar al regreso de esta pausa, qué convenios específicamente están violando todas estas acciones a las cuales de hecho ya se ha hecho referencia a través de distintos comunicados. Hablábamos que la respuesta incluso a estos ataques pudiese ser la situación interna de Estados Unidos. Por acá me conseguí con un artículo de Misión Verdad que habla justamente del deterioro económico que refuerza pues todo este cuadro y todas estas decisiones que se están tomando desde la administración de Trump y que además, digamos, evidencia o muestra una reciente encuesta de PBS News que registra que más del 57% de los estadounidenses están desaprobando en este momento la gestión económica de este gobierno y consideran, además en su momento de campaña, una de sus fortalezas o por las cuales incluso se señalaba que podría ser una de sus fortalezas. Aunado a ello, solamente 36% afirma que el presidente está haciendo un buen trabajo y el porcentaje es de hecho el más bajo que esta encuesta ha encontrado en sus 2 mandatos, con otros elementos allí que incluso podemos abordar a regreso de esta pausa. Pero esto, ¿no? ¿Cómo se traduce esto en la realidad? De hecho, el comunicado que emitía el jefe de Estado venezolano Nicolás Maduro a través o en voz del canciller venezolano Iván Gil hace algunos minutos habla de lo que pudiese representar. Lo ha hecho desde el primer momento, ¿no? Pero ahora con mayor fuerza con todas estas acciones que se han tomado por parte del gobierno de Estados Unidos, acciones de guerra incluso. ¿Cómo pudiese traducirse eso en la dinámica? ¿Qué significa o qué pudiese pasar? ¿Cómo afecta esto la dinámica del comercio, ¿no? De hidrocarburos? ¿Cómo afecta la economía? ¿Cómo afecta ciertos movimientos? Y además decir que no es solo una acción del gobierno de Estados Unidos contra nuestro país, no es solo una actitud contra Venezuela. Hemos visto, de hecho, lo que pasó con los migrantes de distintos países de América Latina, ese trato que se le dio. Hemos visto, de hecho, digamos, declaraciones, ¿no? Un poco digamos, apelando a esa falsa superioridad que todavía siente que tiene el gobierno de los Estados Unidos con respecto a otros países del mundo. Esta situación de Dinamarca que me llamaba mucho la atención, a la que hacíamos referencia hace un ratico. Entonces, al regreso, podemos abordar sobre estos temas porque habla que no es solo un ataque contra Venezuela, es una forma de hacer política exterior que estos elementos obviamente van a afectar la dinámica geopolítica, van a afectar el comercio incluso y van a afectar otras acciones. Por eso se hace también el llamado no solo a los países de América Latina, sino también al mundo, ¿no? Acerca de esta postura que está llevando Estados Unidos. Hacemos una pausa y regreso seguimos conversando con usted, profe, José, y contigo, Gabriel, acerca de este tema que parece interesante analizarlo luego de estas 25 semanas. Parece poco, pero han pasado además muy rápido y muchos hechos que a veces, bueno, pasan por alto, pero que tenemos que analizar en este momento. Antes del momento de publicidad con nuestros amigos del Banco de Venezuela. Las luces se encienden, la música suena y el Banco de Venezuela te premia. Con Paga y Pégala. Tus regalos te pueden salir gratis pagando con Pago Móvil BDB Comercio, Biopago o tu tarjeta BDB en puntos de venta BDB. Esta Navidad gana mientras disfrutas y compartes más momentos con los tuyos. Porque con el BDB la Navidad es para todos. Banco de Venezuela, el mayor valor eres tú.
2:25 de la tarde, de vuelta, usted que nos está acompañando, obviamente como hacemos todos los lunes, hacemos una revisión exhaustiva sobre todo a propósito de estas últimas semanas, cómo han sido para nuestro país estos incluso ataques que se han dado, pero también las reacciones, incluso en el mundo que esto ha generado. Decíamos hace un rato, o hacíamos referencia específicamente a dos importantes, obviamente por el tema geopolítico, a la de China. China ha manifestado que siempre se opone a las sanciones unilaterales que, por carecer de sustento en el derecho internacional, son ilegales y además no están autorizadas por el Congreso de Seguridad de las Naciones Unidas. De hecho, este comunicado del jefe de Estado venezolano, el que veíamos hace un rato a través de las pantallas de Venezolana de Televisión, también se refería a, o iba dirigido a esos 194 países integrantes del Consejo o de las Naciones Unidas, integrantes de las Naciones Unidas. También revisamos opiniones como la de Rusia, por ejemplo. Ha manifestado que brindará toda su cooperación y apoyo, así como lo ha hecho desde un principio la República Bolivariana de Venezuela, en contra del bloqueo, con total respaldo de las acciones emprendidas en el seno del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas. Esto lo indicó el canciller de este país, Sergei Lavrov, en un contacto telefónico con el canciller venezolano Iván Gil, donde ambos funcionarios reafirmaron la relación de hermandad, respeto y cooperación estratégica entre ambas naciones. Gabriel, decíamos en la parte anterior, y profe José, decíamos en la parte anterior, ¿cómo se traduce todo esto en la dinámica de la gente, ¿no? ¿Cómo se traduce todo esto en lo que va a pasar a nivel del comercio? ¿Qué puede pasar además con todos estos ataques? ¿Quiénes se van a ver afectados o de qué forma se van a ver afectados? Bueno, antes de tocar ese tema, quería tocar un tema que para mí es importante, que es el anuncio que hizo el presidente Donald Trump de decir que nosotros tenemos que devolverle la industria petrolera y todo el petróleo. Y las tierras y todo. Y yo me preguntaba, bueno, ¿será que este señor tiene algún problema mental? Pero su jefe de gabinete me lo aclaró cuando dijo que era alcohólico. Ya, bueno, entendí. Nosotros tenemos aquí en Venezuela algún tema de que hay ciertos licores que están puyados. Yo creo que él tomó unos que están pasaditos de tono. Pero fíjate que justamente esa fue la reacción de mucha gente. O sea, una persona que tiene conciencia respecto a este tema dijo, ya va, pero ¿qué le pasa? Yo recibí muchos de sus mensajes. Mira, Jocelyn, bueno, yo no tengo afinidad de repente con, pero ¿qué le pasa a este señor que cree que nuestros recursos le pertenecen? ¿En qué momento pasó eso? O sea, ¿en qué momento el discurso pasado de todo lo que mencionabas en la parte anterior a eso, que era justamente lo que habíamos denunciado por tantos años, pero que la gente decía, no, bueno, eso es paranoia, no, bueno, el gobierno de Estados Unidos, no, bueno, ese es el presidente Chávez, muy apasionado acerca del tema, pero justamente es cierto. Sí, bueno, más allá de las situaciones que realmente Estados Unidos tiene intereses, creo que el actual presidente de los Estados Unidos no está mentalmente apto para dirigir a ese país. Y eso es muy peligroso. Es un peligroso, porque lo decía anteriormente en otras visitas con ustedes, eso es un mono con hojilla. Y hace en la mañana, a las 2, 1 de la mañana, el gobierno de Dinamarca se pronunció con el tema de Groenlandia, porque enviaron a un embajador, a un emisario especial, fue el nombre que le pusieron, que es un gobernador. Y el gobierno de Dinamarca se pronuncia y llamó a consulta al embajador de Estados Unidos. Nosotros no tenemos ninguna comunicación con el gobierno de Estados Unidos, sino con el embajador. Explíqueme qué es lo que está haciendo su gobierno, su presidente, porque ya quedó bien claro y quedamos que la situación del tema de Groenlandia es parte del gobierno del Reino de Dinamarca, que tiene una administración especial dentro de la estructura de ese país. Partiendo de ahí, esa posición ha creado un conflicto económico, lo cual muchos de los periódicos norteamericanos han denunciado temas de corrupción, porque estos problemas que se han ocasionado en el mundo a nivel económico han favorecido a la familia Trump y él se ha enriquecido en tan poco tiempo producto de esto y la oligarquía norteamericana que lo está acompañando en el poder. Entonces es un tema de enriquecimiento y de corrupción que está sufriendo los Estados Unidos y que sufre el mundo entero. Partiendo de ahí, hay que tomar en cuenta que lo que llama el bloqueo es un asedio, porque realmente los buques no están parados en las costas venezolanas, no hay un acto de guerra como tal formal como fue en 1902. Claro, no digamos de esas características, pero eso no decíamos esa característica tan agresiva. Entonces, es lo que yo decía en programas anteriores. Él usa un discurso bélico, pero sus actos están al margen. Es decir, esta es la línea de lo legal. Bueno, estoy al borde de la línea. Pero sin embargo ya han violado varios acuerdos y convenios. No, bueno, es que mira, ahorita están denunciando
el Congreso y la gente no se le ha hecho difusión, que él violó un acuerdo de 1878 que prohíbe al gobierno federal militarizar los estados y tomar el control de la seguridad ciudadana a través de la Fuerza Armada de los Estados Unidos. Y nadie ha dicho nada. ¿Qué pasa? Ha comenzado a violar la Constitución reiterativamente de los Estados Unidos. Porque cree que tiene la mayoría del Congreso. Ok, pero ¿cuánto te va a durar? Si ahorita vienen las elecciones de término el 3 de marzo y después las elecciones en 3 de diciembre, donde se van a elegir la Cámara de Representantes, el Senado y gobernadores. Eso va a producir que los demócratas arrasen con las elecciones. Seguramente. Y lo más seguro, yo considero que la situación de Estados Unidos debe aclararse antes, a lo interno, antes que termine el año. Ojo, que esos sean los resultados no implica que Estados Unidos van a tener una postura diferente No, es a que la que tiene ha que tenido, hacerlo, pero porque seguramente van a haber otras vías u otros intentos de comunicación, sobre todo por esta situación interna. ¿Por qué lo tiene que haber? Porque se trata desde el juego político interno, tiene que haber una subsistencia de revivir y no una implosión del Partido Republicano como actor político dentro de los Estados Unidos. Entonces, lamentablemente, claro, cuando tú ves las cifras, todavía entre un 30 a 40% estoy de acuerdo con él. Eso llama mucho a la reflexión desde el punto de vista de qué tipo de población tienen ellos. Claro, habla mucho de la sociedad estadounidense en este momento. Por supuesto. Pero la mayoría, que gracias a Dios es así, tiene 4 dedos de frente y le está pidiendo, mira, por favor, bájale el tono. Estados Unidos no ha sido un país guerrerista, bueno, o por lo menos ellos tratan, la población, de frenar a su presidente, que lamentablemente históricamente siempre ha sido un país injerencista y guerrerista, pero ha subido ya de tono, por lo menos han sabido cuidar a lo largo del tiempo, a través de mentiras, cierto, pero el descaro ya es tan desesperado que el problema económico, social y político de los Estados Unidos es grave. Tanto así que ya yo considero que en Estados Unidos no hay un liderazgo claro dentro de la política interna de ese país. Bueno, lo dicen muchos movimientos, incluso sociales, que hemos visto, de hecho, manifestando en distintas ciudades de Estados Unidos y de otros países acerca de este tema sobre una posible guerra o un posible ataque hacia nuestro país, aunque ya la hemos visto, ¿no? Esta guerra multiforme que mencionábamos también hace un rato, que hemos visto distintas formas, pero esta ha sido quizás la más directa. Profe, históricamente, ¿no? Bueno, ya mencionábamos este tema de 1902, que digamos es un hecho con el que se compara de forma directa, digamos, por las características de esa agresión tan evidente que se dio en ese momento a cómo se está dando ahora. Históricamente, ¿cómo ha reaccionado el pueblo venezolano con respecto a este tema, ¿no? De injerencia, de ataques hacia nuestro país? Lo digo yo así como mencionaba hace un ratico porque, bueno, tuve la oportunidad de conversar con muchas personas, incluso algunas afuera, y dicen, no, bueno, pero este señor se volvió loco, como que nuestros recursos le pertenecen a él. Este tipo de situaciones, de momentos, de hechos históricos que obviamente van a quedar, ¿no?, a lo largo de los años, como un antes y un después de cómo reaccionamos ante estas situaciones, que pueden generar en la gente, según lo que ya hemos visto, ¿no? En ese imaginario acerca de... Porque una cosa es el tema partidista y de convicciones políticas, y otra cosa es un tema de identidad, de soberanía, de patriotismo, ¿no? Claro. Bueno, hay que señalar también lo que mencionaba mi estimado amigo, los asuntos internos. Ahora, la política exterior de los Estados Unidos de Norteamérica no tiene ninguna variable, ¿no? Ahí están antecedentes que hay que señalar, que la intromisión en los asuntos internos de los pueblos, el expansionismo, su visión supremacista desde John Sullivan, desde 1845, en el Destino Manifiesto. Lo que usted señalaba es importante, ¿no? Hay que extraer las cartas de Bolívar. El 6 de septiembre de 1815, Bolívar evidenció históricamente, cuando expresa a través de la carta, es más grande el odio que nos ha inspirado la península que el mar que nos separa. Difícil sería reconciliar ambos espíritus. Solo la guerra podrá salvar nuestro honor. Está allí inscrito. Entonces, ese ideario
ha repercutido en 200 años. Y también hacía diferencias acerca de los americanos del norte y los americanos de esta Claro, región, claro. que no claro, los veía porque ellos iguales. jugaron un papel preponderante. Ahora, en 1823, el cuerpo castrense de los Estados Unidos de Norteamérica eran escasamente 10.000 hombres. No podían participar en la Guerra del Sur. Por eso que se mantuvieron en el decreto de neutralidad, que fue el 3 de marzo de 1817. Todos esos acontecimientos logran una conjunción que nos da una claridad política y que no solamente eso, los frentes guerrilleros en América Latina llevan el nombre del padre del libertador, Simón Bolívar. Ha repercutido en el diario de Ernesto Che Guevara, llevaba el ideario del libertador Simón Bolívar. Nos fortalece el espíritu de Bolívar, por eso es que debemos citarlo a cada instante cuando Bolívar, su espada camina por América Latina. Como una misiva de hace 200 años puede tener tanta vigencia, ¿verdad? Sobre todo Claro, en porque este tiene momento. carácter filosófico. Bolívar estaba aventajado en los tiempos. 200 años justifican su grandeza. Lo decía Bolívar, el equilibrio del universo. Fíjese, profe, haciendo una similitud de historia, si nosotros vemos cuáles fueron las razones por qué Hitler llevó al mundo a una primera y segunda guerra, Por su pareciera interés. que estuviera reencarnando ese Donald Trump Claro. en la teoría de la necesidad El espacio vital. del espacio vital, de expansión, de que somos un pueblo supremacista, superior a los demás, ustedes son inferior, nosotros nos debemos todos y estamos buscando en todas partes. Tiene problemas con México, tiene problemas con Venezuela, tiene problemas con Colombia, ha tenido problemas y se ha injerenciado en Brasil, en casi toda la región. Sus aliados tradicionales, a Argentina le dio una patada, a la Unión Europea le dice que él es el líder porque ya no hay liderazgo. La Unión Europea también se ha pronunciado, sí, ¿no? a favor de nosotros, Francia, inclusive algunos- Alemania, Francia, hasta el Reino Unido se pronunció a favor de nosotros, los Países Bajos, que generalmente no somos santos Obviamente de su por unos devoción. intereses que van a ser afectados también por ese tipo Sí. de situaciones. Entonces es cuando tú ves esa dinámica de que hay un nuevo mundo multipolar y cada día los Estados Unidos se aíslan y se va creando nuevas enemistades que eran aliados estratégicos, ahora son enemigos o por lo menos están precavidos. La Unión Europea no hace mucho, ahorita acaban de sancionar a la Corte Penal Internacional, pero ya hace o el año pasado, hace 2 años, habían sancionado también conjuntamente con el presidente y a Karim, el fiscal general, habían sancionado a la correlatora especial de las Naciones Unidas y fue invitada hace unos meses a dar una ponencia en el Parlamento de la Unión Europea y no pudo asistir porque Estados Unidos resulta que tiene unos acuerdos, unas empresas con el Parlamento y le dijeron, mira, por las sanciones de una mujer que está sancionada no puede entrar a la Unión Europea. Y eso llevó a un Consejo de Seguridad del Consejo del Parlamento Europeo para abrir y ver cuáles son la seguridad interna y quiénes son los contratistas que tiene la Unión Europea para prestar servicios. Entonces ampliaron las empresas para ese tipo de cosas, ese tipo de situaciones puedan ser subsanadas por empresas europeas. Entonces las situaciones han llevado a nivel internacional que nuevos actores económicos privados puedan entrar en diferentes ámbitos donde Estados Unidos era el único hegemón económico dentro de ese juego de oferta y demanda. Miren, en la parte anterior hacíamos mención a este tema que ha pasado con los buques y justamente en este proceso de robo que ha ejecutado Estados Unidos con respecto a estos buques con petróleo venezolano. De hecho, en una comunicación de la vicepresidenta ejecutiva de la República, se daba a conocer ayer, 21 de diciembre, que estaba zarpando a Estados Unidos
un buque gringo de Chevron cargado con petróleo venezolano. Y este barco zarpaba justamente con estricto apego a las normas y en cumplimiento de los compromisos asumidos por nuestra industria petrolera. O sea, en medio de esto, Venezuela sigue cumpliendo sus Venezuela sigue siendo y seguirá siendo respetuoso Sus del acuerdos. derecho internacional. ¿Qué puede pasar con Venezuela. este buque? Lo van a recibir. No lo van a recibir porque ellos necesitan petróleo. Exactamente. Y todo el que se le atraviese van a querer petróleo. Pero ¿qué pasa? Rusia está mandando sus buques escoltados. China va a mandar sus buques escoltados. Pero esto pudiese ir en contra de lo que él manifestaba que podía hacer, que era bloquear por completo a nuestro país. Mira, ahí hay un tema, vámonos al punto O sea, no era como ideológico. una contradicción, ¿no? No, eso va al tema de contradicción, pero no comercial, sino ideológico. Él dice que nosotros somos una amenaza por la ideología, pero ya va, ¿qué dice el neoliberalismo? Que el Estado no puede intervenir en el mercado global. ¿Y qué está haciendo Donald Trump? Interviniendo en el mercado global. Entonces, o es socialista, es comunista, es neoliberal, es autócrata, ¿qué es? ¿O es monarca? Entonces, el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica no está claro en lo que él está haciendo. Eso pareciera un reality show. Vamos a generar algo, o como me dijo una persona una vez, no importa que hablen bien o mal de ti, lo importante es que hablen. Entonces quiere ser noticia en todos lados. Sí, ¿no? Con algunas declaraciones controversiales, atropelladas, porque en un momento dice una cosa, dice otra cosa. También con respecto a este tema, bueno, ese llamado que siempre se hace a la población, hay mucho fake news, hay contenido, bueno, con inteligencia artificial que tergiversa además todas las declaraciones, entonces sale en el mundo a lo que no se dijo. Nosotros recibimos información a veces que hay que comprobar si es fidedigna o no, porque en estos casos es muy importante sobre todo manejar con mucha sutileza todos estos elementos para no agravar una situación que obviamente en la que por derecho internacional tenemos todas las de ganar defendiendo nuestro derecho a la soberanía, pero hay que ser como muy cuidadoso, digo, porque la gente siempre anda compartiendo cosas, replicado 1000 veces, entonces cuando revisas el video dices, este video puede ser inteligencia artificial, ¿no? Hay mecanismos allí incluso hasta el momento. Fíjate que en el son bloqueo de detectados. 1902 Venezuela estaba sola y la Unión Europea vino contra Venezuela a reclamar unos activos. Sí, ahí se sumaron otras potencias en ese Ahorita, momento. lamentablemente, tenemos a una persona, dirían en términos legales, mentecacto, que está reclamando cosas ficticias de que solo existen en el mundo de la fantasía o en su mente. Y aún así, la Unión Europea, que son sus aliados estratégicos, se ha cuadrado con el presidente Nicolás Maduro, que inclusive llega hasta un momento, durante muchos años, no reconocían al gobierno de Nicolás Maduro. Exactamente. La Unión Europea reconoce y dice que debe respetar los intereses de los países soberanos. Venezuela es un país soberano, libre e independiente. Y se ha demostrado. ¿Qué ha hecho la población venezolana? Simplemente lo que dice. Cuando el clarín de la patria llama, hasta el llanto de la madre calla. Entonces, lo que ha hecho es enardecer el sentir patrio y la nacionalización. No importa quién está gobernando ahorita. Están atacando a Venezuela, están atacando a todos los venezolanos y a todos los recursos de todos nosotros. Entonces va a haber una contundente respuesta, no solamente del Estado-Nación, del Ejército, de la Fuerza Armada, sino de la población venezolana, indistintamente de su clase política o su condición social. Es el deber ser. Tenemos que hacer una pausa, profe Gabriel. Ya venimos con la última parte de este momento. Hay que analizar, ¿no?, lo que pudiese pasar en las próximas horas. Tengo entendido que se va a reunir el Consejo de las Naciones Unidas. Sí. Entonces, ¿qué elementos allí pudiesen estar jugando allí? Y bueno, obviamente ese mensaje de paz y de tranquilidad. La gente sí anda en lo suyo, en una dinámica marcada por disfrutar como se pueda pues estas fiestas decembrinas, pero muy atentos también a lo que pudiese pasar también y muy atentos a las declaraciones que se pudiesen generar en este momento. Vamos a una pausa, ya venimos con más de este lunes dedicado, a revisar un poquito cómo está nuestro país con este tema y sobre todo todas estas declaraciones y estas informaciones que han surgido sobre todo en las últimas horas. Ya venimos. Bueno, nosotros conversamos mientras nos vamos a la pausa porque sigue el podcast obviamente, pero ustedes están disfrutando de nuestros compromisos allí comerciales. Seguimos conversando
acá en este programa con nuestros amigos de la casa, Gabriel Sánchez, postdoctor en seguridad, y José Briceño, historiador, a quienes hemos tenido en distintas oportunidades y bueno, de hecho en muchos lunes también a propósito de este espacio que hemos dedicado a este análisis. Me mandan de hecho una nota de prensa en este momento, se activa, ruta aérea ida y vuelta entre Barquisimeto y Panamá. Como parte de ese relato que se buscaba establecer acerca de nuestro país estaba bloqueado, no tenía conexiones con todo el mundo, hay conexiones que se han mantenido vigentes a pesar de toda esta situación. ¿Qué pudiese pasar en los próximos días? Bueno, con lo que se espera, yo mencionaba el tema de las Naciones Unidas. Mira, disculpa, hablando de Panamá, me recordaste algo Ajá. que hay que destacar. Fíjate que el primer buque que quitaron no era venezolano, Ajá. era iraní. El segundo barco era panameño o estaba prestando el servicio de traslado una empresa panameña. Los otros dos buques son de origen chino. Entonces, el problema es con Venezuela o con Rusia y contra China e Irán, que son nuestros verdaderos compradores y que son los que se están llevando aparte de Estados Unidos el petróleo venezolano. Entonces, usted mencionaba de que China ya está solicitando al Consejo de las Naciones Unidas. Ahorita los apátridas y los enemigos del Estado andan efervescentes porque ellos dicen que hoy a las 4:30 o en la noche Estados Unidos o Donald Trump le declara la guerra a Venezuela. Generalmente cada vez que él dice eso nunca menciona a Venezuela. Yo estoy casi seguro que lo que va a pronunciarse con el tema bélico es el conflicto que tiene con Siria. Y ellos están esperando una agresión que no va a ocurrir. No, y que justamente ha sido parte como de un juego que, bueno, que se ha señalado no solo por parte de nuestro país psicológico con respecto a este tema. Por eso, como mantenernos en vilo con respecto a algunas declaraciones, Y no es obviamente. nada más con Venezuela, es un psicoterror al comercio internacional. Porque no solamente es en Venezuela, porque el producto es América Latina. Tú has mencionado 116 personas, ¿ya no? 104, creo. 104 en la comunicado personas de hoy, con 28 ataques que han sido perpetrados. Que han sido en el Caribe. ejecutadas unilateralmente sin derecho a la defensa, sin el debido proceso. Entonces las personas dirán, bueno, yo tengo que llevar un cargamento al Caribe, a Panamá, entonces, ¿qué pasa si Estados Unidos me lo agrede? Entonces ese conflicto no es contra Venezuela, Sí, es claro, contra el va a afectar. comercio internacional. Esa reunión importante que va a surgir en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Estados Unidos también es miembro de las Naciones Unidas. Y que miembro conforma- permanente del Consejo de Seguridad. Claro, pues ha violado la propia Carta de las Naciones Unidas con estos Pero ataques. la doctrina Monroe, hay que explicarle a nuestro pueblo, es la visión supremacista, injerencista, de tutelaje, de suprimir los proyectos autóctonos que se han generado en América Latina y el mundo. Ahora, ahí hay una política también como desmembraron, producto de la balcanización, Yugoslavia. Entonces, querían también que se produjera en esa área de Panamá, Guajira, Maracaibo, desmembrar a los pueblos. Tienen estratega de guerra, están aplicando lo que usted mencionaba, permanentemente laboratorios de guerra cognitivos para crear emociones en la población y sustentar a través de esas plataformas de algoritmos y de bot dominación permanente. ¿Cuál es nuestra política interna? Repolitizar a nuestra población, reeducarla, fortalecerla en ese ideario que es ese gran proyecto, reinsisto, nacional Simón Bolívar. Y Profe, con ¿qué esto dice la concreto- gente? ¿Qué dice la gente en la calle acerca de esto? Yo Bueno, lo hay muchas mencionaba acerca de. lecturas. Ajá. Por ejemplo, Carlos Marx, yo lo reivindico en 1865. Para escribirle a Karl Marx había que escribirle en el marco científico. Bienvenido todo juicio crítico científico contra la mal llamada opinión pública, a la cual no hago ningún tipo de concesiones. ¿No? Opinión pública. Ahora, uno va extrayendo a través de nuestro pueblo, de nuestro poder popular, diferentes matices, diferentes grados de conocimiento, y uno le va dando, moldeando la metodología de instrucción pública, que es un mandato de 1825 de nuestro libertador Simón Bolívar, para el fortalecimiento de las nacientes repúblicas. Eso es una tarea que tenemos que llevar a cabo con esta población que lo requiere,
una población que Fíjate, está permanentemente... Jocelyn, para responder tu pregunta que decías con respecto a la población venezolana, lo que yo he visto no solamente de venezolanos en Venezuela, sino venezolanos Por fuera. que están afuera, que no comulgan con el gobierno ni con el presidente Chávez. Ya no, como te decía, no es una agresión al presidente de la República o al Sí, gobierno esto de supera turno. obviamente toda Esto supera personalización de esas ataque. barreras. Y lo que ha hecho es enardecer el sentido patrio y que los venezolanos estén en desacuerdo en su 98%, que debería ser el 100%, pero el 98% están en desacuerdo con las agresiones que está viviendo Venezuela. Tanto así que la Unión Europea, que nos ha sancionado, está llamando a Estados Unidos a recapacitar Sobre su su política exterior política con América exterior. Latina. No es nada más con Venezuela, porque estamos hablando de Venezuela, pero él está agrediendo a Colombia también de una invasión. Ha agredido a México y Pero es que bueno, solicitándole el Golfo. ya lo hemos dicho en distintas oportunidades. En caso de un ataque a Venezuela sería muy fácil, obviamente, ingresar completamente a la región. O sea que no está en peligro No sobre es nuestro tan país. Eh, fácil ingresar. Fíjate que el CARICOM, Brasil, que ha tenido nuestras diferencias sustanciales, Chile, que no somos partidarios, se ha pronunciado a favor de Venezuela. Bueno, no hay solamente, sino matices, ¿no? a la estabilidad regional, política que tiene, porque entrar a Venezuela, ¿qué le prohíbe después ir a Brasil, Por a eso. Bolivia por el agua, a Chile por el litio y a Bolivia? Entonces, es América Latina quien debe darle un freno, y principalmente el pueblo norteamericano, que no lo hemos dicho en este programa y no ha salido por las redes sociales. El pueblo estadounidense está constantemente en las calles protestando las políticas internas y externas que tiene el gobierno de los Estados Unidos en la región y en el mundo. Y la mayor arma que nosotros podemos tener es este aparatico, las redes sociales. Bueno, que por cierto mencionaste que te Sí, bloquearon bueno, por WhatsApp. Yo no soy- sabía soy un tampoco si- que eso se podía yo soy un hacer. simple mortal. Y en Instagram lo que tengo, yo creo que no llego ni a 10.000 vistas. Y hoy amanecí en Bloqueado las redes por WhatsApp. sociales como bloqueado en Bueno, WhatsApp. ya se habían manifestado o se habían recomendado otras vías también de información con respecto a la comunicación. De hecho, nosotros conversando acerca de este tema y fíjense que con respecto a lo que pudiese pasar y a la dinámica también de nuestro país, más allá de esta situación que sí es importante con respecto a lo que se pudiese establecer y a ese movimiento geopolítico, la CEPAL ha dicho, Venezuela está entre los 3 países que impulsarán la economía suramericana en 2026, para entender un poco lo que significamos también en la región y lo que pudiese significar este ataque contra nuestro país. Las proyecciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, indican que la economía de Suramérica proyecta un crecimiento de 2.9% para 2025 y un 2.4% para 2026, impulsado por 3 países que posiblemente no estaban en las cuentas. Esta tasa de crecimiento suramericana para 2025 representa un alza de 0.5% respecto a lo que fue el año 2024 y según la CEPAL, en Sudamérica el principal impulsor del crecimiento económico en la demanda interna, particularmente del consumo. En este contexto, Paraguay, Venezuela y Argentina presentarían las mayores tasas de crecimiento de este año en la región. Importante. Ese mensaje que dejamos a la gente que en este momento nos está viendo, que está en sintonía de Venezolana de Televisión y he escuchado un poco este análisis que hemos hecho acerca de las cosas que han pasado y seguramente las que van a seguir pasando porque estamos muy atentos a esta situación, profe. Bueno, el mensaje para nuestro pueblo es que la ponderación, pasar de la racionalidad con los temas que están aconteciendo en el plano geopolítico mundial. El contexto geopolítico nos favorece, primero porque tenemos un recurso de vital importancia, el recurso que mueve la global capitalista mundial. Hay intereses muy marcados, usted lo mencionaba. Hay un lobby petrolero en los Estados Unidos de Norteamérica y hay otro lobby republicano que intrínsecamente promueve esos ataques hacia nuestro país. Estamos preparados no solamente en el campo intelectual, sino también en el campo militar. Yo formo parte de la Milicia Nacional Bolivariana y fortalecer, bien lo decía y concreto esto, el Congreso de Angostura, importante, Bolívar lo citaba, un gobierno eminentemente popular. Gabriel. Bueno, fíjate, como decía el profesor, cuando Estados Unidos solicita a los empresarios petroleros
de sacar a Maduro y ellos vendrían a Venezuela, todos dijeron que no, que eso afectaría la economía. Y Venezuela, el único que puede estabilizar ahorita, en este momento, la estabilidad social, política y económica de Venezuela y de la región, se llama el gobierno revolucionario que dirige el presidente constitucional de la República, Nicolás Maduro Moro. Y como dice el Congreso de Angostura, el Libertador dijo: Cundinamarca me ha otorgado el título de pacificador de Colombia. Venezuela me ha otorgado el título de libertador. No aspiro mayor título que ser nombrada un buen ciudadano, porque el primero se debía de la guerra y de la sangre, y el segundo de la buena moral y la buena costumbre y el cumplimiento de la ley. Y Venezuela es garante del cumplimiento del derecho internacional y de las leyes. Somos un país libre, soberano, independiente, pero prestos a defender en cualquier circunstancia, en cualquier momento, a la revolución, al país y a todos los venezolanos. 2:56 de la tarde, con estos mensajes nos despedimos en este programa dedicado a Venezuela y el mundo, analizando un poquito como la situación. A ustedes gracias por acompañarnos en este día de 2 a 3 de la tarde por las pantallas de Venezolana de Televisión. Gracias también a Whitney Testa, nuestra intérprete de lengua de señas venezolana. Y bueno, feliz Navidad a quienes no nos acompañan mañana. Cuídense mucho. Banco de Venezuela. Donde el mayor valor eres tú.